Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí una vez más trayendo para ustedes, para quienes con tanta generosidad deciden escucharnos, confiar en nosotros, un nuevo extracto de la última sala que hemos realizado el último 15 de diciembre, en donde hemos convocado para tratar un tema particular, un tema que por un lado pareciera del cotidiano, de quienes hablamos y de quienes aprendemos, estudiamos el principio vital que ha traído para todos nosotros la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Un concepto que, como digo, permanentemente mencionamos al respecto de un futuro que nos informa, que permanentemente a través de las aperturas temporales de un tiempo que no existe en nuestro presente, se ocupa justamente de darnos esa información que por el otro lado es una información que nosotros mismos iluminamos desde nuestro presente en un ida y vuelta, en un feedback, en una especie de imagen contrapuesta, en donde el futuro, en este devenir, en esta especie de juego, si queremos hacer una analogía, tiene la ventaja en vista de que, saben lo que está pasando, en vista de que en el futuro estos seres son dobles, como nuestros dobles, y por lo tanto tienen una sensibilidad, una capacidad distinta de poder percibir, de poder estar, digamos así, atentos a las circunstancias de la información que a ellos mismos les permite existir y de la información que ellos mismos, a través de vivir su propia experiencia, pueden transmitir a su propio pasado, es decir, a nuestro presente, para tenernos a nosotros, iluminando todo lo que ellos pretenden hacer, y nosotros aquí hacemos porque desconocemos el principio vital. Esto mismo que acabo de decir, que lo desarrollamos ahora a lo largo de todo el video, es un concepto que, como les decía, está para todos nosotros presentes. Un concepto que por el otro lado para muchos tiene alguna connotación que nosotros desde acá siempre sugerimos no tomarla con el grado de, hasta me animo a decirles de temerosidad al respecto de un futuro malo y malevolente, que nos parasita, que todos esos términos que finalmente lo único que hacen es, sobre todo en aquellos que recién conocen, que están intentando aprender, infundir, impulsar un pensamiento, como les digo, de temor, que no se justifica, porque la idea no es conocer para temer, sino la idea es conocer justamente para saber qué hacer y para que esas circunstancias no deriven en una vida vivida en desequilibrio a partir de un potencial ajeno que justamente nos lleva al desequilibrio, pero que bien profundo en la responsabilidad es algo que nosotros podemos intervenir, podemos torcer y podemos cambiar. Entonces, desde ese punto de vista es que siempre sugerimos no hacerlo así, y también entendiendo que, como les dije hace un ratito y no perdiendo de vista esto que les digo, el futuro es un reflejo del presente, por lo tanto el futuro que nos ilumine es ese futuro exactamente igual a el pensamiento que nosotros estamos alimentando. Entonces, si tenemos que preocuparnos, si tenemos que poner el foco, ese temor que no recomendamos, pero que probablemente en algunos pueda estar, pongámoslo entendiendo que en definitiva eso a lo que probablemente podríamos temerle es algo a lo que nosotros mismos estamos iluminando, estamos alimentando. Entonces, conocer esto justamente lo que nos tiene que dar a nosotros es la posibilidad de conocer de qué forma podemos administrarlo. Dicho esto, y siendo un tema al que siempre recurrimos,
no es un tema que a la hora de poder explicarlo de una manera más objetiva, más clara, sea fácil de poder hacerlo. En vista de eso hemos estado con la duda durante un tiempo, es uno de los temas que teníamos, pero estábamos ahí, no terminábamos de saber, de recibir la información, si éramos capaces de poder contarlo, en vista de que justamente es un tema que requiere mucha abstracción, es un tema complejo. El mismo Jean-Pierre Garnier Mallet reconoce que al respecto de todas estas cuestiones, de estos conceptos, los que involucran la anticipación, etcétera, etcétera, son conceptos que incluso a él mismo le cuesta explicarlos con las suficientes herramientas, palabras y medios para que pueda ser comprendido. Justamente porque es algo abstracto, es algo intangible a nuestros sentidos, aunque es tangible en cuanto a que es una realidad concreta, pero para nosotros es algo que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos, en la experiencia directa decir que allí está. Y entonces en ese sentido también es un tema que para poder explicarlo utilizamos palabras humanas, digamos, conceptos, etimología y todas cosas asociadas a nuestra construcción de este mundo y de cómo lo vemos, y que probablemente no tengamos las palabras y los conceptos para poder hacer una descripción clara y mucho más fácil de comprender para nosotros de lo que pasa en esta realidad. Pero bueno, dicho todo esto, aquí estamos, hemos hecho lo que hemos considerado mejor. Esperamos que por supuesto les sirva a ustedes para entender de mejor manera bajo qué circunstancias se desarrolla la anticipación, qué es lo que está pasando con la información que nos permite vivir, atada al principio vital, a la ley que todos tenemos que conocer y aprender a aplicar de manera correcta. Y dejarles una última sugerencia a aquellos que probablemente puedan estar encontrándose con este video o con este tema por primera vez, o que no lo tienen muy profundizado. Muchas de las cosas que decimos en el video son conceptos que por supuesto están, porque ese es nuestro mayor compromiso, en línea con la fidelidad de lo que Jean-Pierre Garnier Mallet enseña. Pero aún así, una serie de conceptos a los que yo mismo me remito en el propio video, hay momentos en los que hago esa aclaración, y que bueno, estarán mejor comprendidos cuanto más tengamos claro y cuanto más hayamos profundizado en la teoría y cuanto mejor integrado tengamos los conceptos, porque habemos quienes, lo voy a poner en general, estudiamos la teoría desde hace mucho tiempo, pero no hemos comprendido la lógica. Cometemos el error muchas veces de simplemente repetir como loros lo que dice Garnier, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es entender realmente, aún lo poco que podemos entender, entenderlo en certeza y en lógica, porque esa es la llave más importante que nos va a llevar a que podamos aplicar este principio vital sin tener que recurrir o entender que es necesario aplicar alguna técnica. Entonces, dentro de este marco, decirles que aquellos que todavía no tengan los conceptos, que alguna cosa que Oscar diga, que yo esté diciendo, lo digo en tercera persona, que yo esté diciendo no se ha comprendido, bueno, no pasa nada. En principio no están obligados a creer, porque aquí nadie tiene que creer nada, nadie tiene que creerme lo que yo estoy diciendo. Si algún concepto no les parece, bueno, déjenlo ahí. La propuesta es profundicen, sigan indagando, recurran por supuesto a Garnier Mallet, a sus libros, a su bibliografía, a sus videos, hasta que puedan encontrar ese punto de lógica que finalmente, remitidos probablemente a este mismo video, les ilumine, les dé el marco suficiente para poder comprenderlo. Entonces, bueno, ahí la labor, ahí la tarea. Y justamente este tipo de material que nosotros compartimos con todos ustedes, aunque sabemos que por momentos pasamos algunas líneas
que en general intentamos no pasar, de conceptos muy muy profundos que Garnier comparte en sus formaciones SOS. Y justamente por esto que les digo, porque muchas veces decir cosas que puede escuchar alguien que no comparte, que no conoce, bueno, eso dispara pensamientos, alimenta potenciales, bueno, pero estamos en una línea delgada en donde también, confiando en nuestro propio pasado, bueno, recibimos, entendemos que hasta aquí podemos compartirlo, que siempre llegan las personas que tienen que llegar, y en ese sentido también pedirles que no hace falta compartir estos videos ni decirle a alguien que no les ha preguntado que los miren, no hace falta que den like en ningún lado. La idea es que bueno, quienes eventualmente estén buscando de la ley, o quienes estén en otra circunstancia y les aparezca un video de esto, bueno, que sea esa intuición, venga de donde venga, la que los lleve a este lugar, más concretamente a la teoría de Jean-Pierre Garnier Mallet, esta teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, que nosotros encontramos como la explicación más cabal, más profunda, más lógica de la vida, para, bueno, a empezar a hacer el camino y finalmente hacerse de las herramientas para comprenderla, y por sobre todas las cosas, y lo más importante de todo, poder aplicarla correctamente para obtener lo que realmente hemos venido a obtener a esta vida, y no poner el acento en otros lugares que probablemente harán que pongamos los caballos detrás del carro y entonces no estemos nunca dirigiéndonos a donde nos tenemos que dirigir. Dicho todo esto, agradeciéndoles el tiempo, la paciencia, la escucha, los dejo con el extracto del video, que en esta oportunidad también es un poco más extenso de lo que estamos habituados, y al final los espero aquí para despedirlos. Muchas gracias y allí vamos. Vamos a empezar por lo fácil, digamos, por lo que mayormente todos tenemos más o menos ahí en el horizonte, y luego vamos a ir incorporando algunos conceptos que nos vayan ayudando a ver, vuelvo a repetir, la anticipación y el intercambio de las informaciones y nuestro rol dentro de este contexto, con algunos detalles y algunos conceptos que bueno, nos vayan poniendo claridad. Lo primero que podemos decir es que, en vista de esta pregunta que hace un ratito la señalaba justamente Gustavo, una de las ideas que pululan, que en algún momento a todos nos tocan, es esta idea de que si hay alguien, un ser en el futuro que está ocupándose directamente de mí, que me está observando exclusivamente a mí, y que, bueno, en esa labor incansable para él, mi experiencia, mi día a día en esta lucha o en esta labor de tener que pensar, lo digo en este sentido porque sabemos que justamente es el pensamiento anticipativo el que nos pone en esta disyuntiva, un pensamiento que no nos pertenece, que nos llega en un tiempo que no existe para nosotros, y que porque así está establecido por el principio vital, una vez que nosotros lo podemos hacer conscientes, bueno, eso ya está en nosotros. No tenemos nunca la posibilidad de evadir directamente, sino que la cuestión pasa por el hecho de reconocer la información en nosotros, y a partir de ahí, bueno,
aceptar o no aceptar, ¿no? Ejercer un poquito la libertad de la que somos propietarios, pero que si no conocemos, no entendemos cómo opera esto, es una libertad que cae en saco roto porque no nos sirve para nada. Entonces, la primera respuesta llana a esta cuestión, en principio es no, no hay alguien que está exclusivamente con la mirada puesta en nosotros. Sencillamente, primero por una cuestión objetiva y lógica, no nos ven. Así como nosotros no los vemos, ellos no nos ven, así como el pasado no nos ve y nosotros no vemos el pasado. Entonces, digamos, esta mirada puntual que podemos decir, así como cuando decimos que el doble no nos da información directamente, no lo hace porque no nos ve, porque no sabe lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. De alguna forma eso, a grandes rasgos, también cabe cuando lo queremos ver del lado del futuro. Ahora, cuando empezamos a profundizar un poquito en la cuestión, ese no rotundo, no, vuelvo a repetir, no en una mirada directa. Eso que quede claro. Ahora, cuando profundizamos un poquito, empezamos a ver un ni. ¿Por qué un ni? Es decir, sí y no. Bueno, un sí y no que de forma paralela o análoga es un sí y no idéntico al sí y no que nosotros podemos ver desde el lado de nuestro doble. Porque cuando el doble conoce nuestra situación, sabe lo que estamos haciendo y a partir de allí puede empezar a cambiar las cosas en el futuro. Cuando viene a nosotros con su cuerpo energético, bueno, de la misma manera, el futuro a grandes rasgos no nos ve, no es que está pendiente de nosotros, pero en la medida que un desconocido del futuro viene a nosotros, entonces en esa medida, en ese momento determinado, ese ser está dejando una información en nosotros, nuestro cuerpo energético está en su cuerpo físico en el futuro, por lo tanto también allí hay información, y en ese momento ese ser nos está dejando una información. En ese momento puntual del sueño, de la noche, ese ser está de alguna manera, si queremos, conociéndonos y está dejando información en vista de ese conocimiento que está teniendo sobre nosotros. Especialmente si soy alguien que no aplica la ley, ni hablar. Si soy alguien que eventualmente lo puede hacer, bueno, como sabemos, en los momentos que no lo hacemos, siempre es el futuro el que viene con su cuerpo energético a la noche. Cada vez que no vamos a buscar al doble, y no importa, no hay ningún tipo de excepción. Cada vez que no podemos ir al doble en la noche, viene un desconocido a nuestro cuerpo físico. Porque si no, eso no fuera así, no tendríamos información, eventualmente en 19 días nos moriríamos, y entonces la propia supervivencia, atada al principio vital y a nuestro rol en este presente, hace que eso sea así. Entonces, en ese sentido, el futuro viene a nosotros, pero acá tenemos que empezar a distinguir algunas cuestiones. Porque en este sentido, nada es estático, nada es lineal.
todo es dinámico y todo depende de las circunstancias de cada uno, personales, y si queremos poner un punto de partida, dependerá al momento de conocer esta realidad, de conocer este principio vital, de saber que esto funciona de esta manera. Bueno, hasta ese momento todo nuestro cuerpo físico y todo nuestro potencial de futuro, ese potencial persistente, está en función de una memoria ajena y no de nuestra memoria. Hay una información en las células, en el ADN de nuestro cuerpo, que está allí desde nuestro nacimiento, que contiene parte de la información que junto a nuestro doble nosotros antes de nacer señalamos como ese potencial, ese camino que teníamos que recorrer en vista de la madre que elegimos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está, por eso es que nuestro cuerpo físico sabe antes que nuestro intelecto, nuestra parte consciente, cuando una información no nos pertenece. ¿Por qué? Porque está ese mapa, para ponerlo de alguna forma, que tiene la posibilidad siempre de comparar la información que recibe con la información que realmente sabe debe ser la información que le procura el equilibrio momentáneo, momentáneo en el sentido de que nuestra experiencia acá es justamente una experiencia momentánea en vista de una labor que tenemos que hacer. Cuando esa labor está cumplida, no hay ninguna razón para seguir aquí. Entonces, en ese sentido, es que esa información que está en nosotros está allí y claro, como dice Garnier, en la medida que más tiempo pasamos sin conocer a nuestro doble, más tiempo, más permeable nos vamos volviendo por las circunstancias, por la experiencia, a caer en las cuestiones mundanas y demás, más vamos de alguna manera diluyendo ese potencial propio hasta que podemos llegar a extremos en donde prácticamente ese potencial inicial, estoy hablando, queda absolutamente solapado, por ejemplo, en el caso de alguien que llega a un punto de esquizofrenia, por ejemplo, en donde Garnier ya lo ha explicado muchas veces, ya en ese extremo estamos hablando de alguien que incluso podría llegar al extremo de ya no solamente estar con un cuerpo energético cuando se va a dormir, sino de forma permanente, con un cuerpo energético del futuro. Entonces, o cuerpos energéticos que van y vienen, pero eso ya es prácticamente una posesión. Sin irnos demasiado a ese extremo, y dentro de lo que podríamos llamar una normalidad, nosotros, vuelvo a repetir, tenemos una memoria de la cual nosotros nos servimos inconscientemente para elegir lo que elegimos, para tomar las decisiones que tomamos, etcétera, etcétera. Entonces, poniendo un punto de partida, como les estaba diciendo, en el momento que conozco la ley, allí mis circunstancias son las que son. Yo empiezo a procurar irme a dormir como me tengo que ir a dormir para poder ir a mi doble. El futuro, que ya, digamos, ¿en qué sentido me conoce? Me conoce en el sentido de que ha venido a mí, y acá estoy probablemente reduciendo un poco el contexto, porque también sabemos que el futuro tiene una memoria en vista de la encarnación de sus propias criaturas en su propio futuro, circunstancia que les ha dado mucha información al respecto justamente de todos los potenciales que desde este presente y a lo largo del ciclo de 24.840 años
se fue alimentando hasta llegar a este final en donde, sobre todo desde 1989, el futuro ya ha hecho la unión con sus criaturas, entonces ha recuperado toda esa información y en ese sentido es que conoce, pero cuando decimos conoce, conoce todas las posibilidades de este presente y irá tomando de ahí en la medida que vaya pudiendo venir a nosotros. Con esto, más o menos de base, lo que tenemos que dimensionar y entender son algunos conceptos. Por ejemplo, Garnier nos dice que tenemos varios potenciales disponibles al mismo tiempo y que son los observadores los que eligen nuestro estado potencial, pero solo pueden elegir el estado potencial si están en el mismo pensamiento que nosotros. Ergo, es lo mismo de ambos lados de la balanza. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el futuro tiene la información, me conoce primero por lo que les acabo de decir. Primero nos conoce de forma general porque tiene esa información en vista de lo que sucedió antes de llegar a este final del ciclo. En el mientras tanto, el futuro, hasta que nosotros nos hemos dado cuenta, ha venido cada noche a nosotros y nos ha dejado una información. Una información a la cual nosotros hemos obedecido en la ignorancia, y entonces no es que el futuro me está observando del otro lado y está esperando a ver qué yo hago para darme la información. El futuro me deja la información en la noche y espera que en mi ignorancia yo opere, tome las decisiones en vista de esa información que me ha dejado. Y como sabemos, lo sabemos por la teoría, lo sabemos por la neurociencia y por varios estudios, es cierto, está empíricamente probado que todo ser humano, una vez que se despierta a la mañana, normalmente en los los pensamientos que llegan a esa persona, los primeros 15 a 20 minutos, son los pensamientos o las informaciones atadas a esos pensamientos que condicionan el resto de su día. Y de alguna manera, desde la concepción de lo que sabemos del principio vital, sabemos que esto es así y lo sabemos a un nivel más profundo todavía. Entonces, yo me levanto a la mañana y empiezo a tomar decisiones que creo que las tomo yo porque se me ocurrió una determinada idea, porque ahora tengo la necesidad de determinada cosa, etcétera, etcétera, etcétera. O si hasta acá nunca, siempre ha sido el futuro el que ha venido a mí, día tras día, noche tras noche, el futuro va dejando esa información y es una información a la cual yo, sin saber que puedo elegir, por el otro lado, y aunque parezca contra o incoherente, la estoy eligiendo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un espacio de libertad. Nosotros hace poquito publicamos un ensayo que explica, intentábamos explicar justamente esta circunstancia, pero bajo qué condiciones esa libertad puede ser considerada como puesta a nuestro beneficio y no al beneficio del futuro, que se sirve de esas circunstancias, se sirve de mi ignorancia, aunque yo puedo elegir, no lo hago porque no sé. Porque no sé. Como no sé en qué circunstancias vivo, como no sé que mis pensamientos no me pertenecen, como no sé que cada información llega en un tiempo que no existe en mi tiempo, bueno, etcétera, etcétera, como no sé todo eso, entonces elijo lo que me guían a elegir. El futuro, entonces, ahí empezamos a caer porque, ¿qué nos dice Garnier al respecto de lo que el futuro puede y no puede?
El futuro no tiene ninguna responsabilidad en nuestro mundo, ninguna responsabilidad. Toda la responsabilidad de nuestro mundo cae en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que iluminamos su realidad. Ellos nos dan una información que en realidad, como ya sabemos, o yo lo digo, ya sabemos, probablemente acá empiezo a entrar en puntos que por ahí no todo el mundo tenga tan claro. La información que a nosotros nos llega del futuro, esa memoria preexistente, no viene directamente del futuro a nuestro presente. Esa información pasa por el pasado y del pasado deriva en nuestro presente. Esto es porque hay una ley que no puede ser cambiada, en donde la información siempre va del futuro al presente, del pasado al presente, perdón, del presente al futuro, del futuro al pasado y nuevamente. Entonces, nosotros estamos en un intermedio entre una información que en realidad tiene como escenarios principales al pasado y al futuro. Nuestro rol en este presente es, en ese sentido, un rol subsidiario de esa pregunta en el pasado y esa respuesta en el futuro. Porque aunque aquí nuestra realidad, como ya sabemos, está un tanto subvertida en vista, primero porque nosotros no deberíamos estar acá, esta no es nuestra realidad primera. Nosotros originalmente, desde nuestro estado primigenio, estamos habituados a vivir de la síntesis y no del análisis. En cambio, acá, en esta realidad, y encima, como digo, ignorantes de lo que pasa, estamos permanentemente insertos en el análisis. En la trampa, en una trampa, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que nosotros estamos recibiendo una información, la estamos creando. Y sobre todo, al final de un ciclo de tiempos, en donde ya esta misma circunstancia nos lleva a un lodo complejo, en donde ya no tenemos esa protección que eventualmente sí tenían antes del final del ciclo de tiempos, en donde yo tenía cierta protección. ¿Por qué? Porque para eso están los 40 días. Y en principio los 3 primeros días en el zodíaco que yo esté, de la información que recibo para poder modificarla, para poder eliminarla, borrarla, bueno, la palabra que usemos bajo las circunstancias que sean. Antes, si pensaba en algo, se creaba un potencial y eventualmente debía pasar 40 días para que cualquiera en la Tierra o yo mismo pudiera actualizar ese mismo potencial. Desde que estamos en el final del ciclo de tiempos, esa protección aunque es cierto que el potencial que yo creo debe esperar 40 días, debe pasar por una instancia zodiacal de 40 días para que pueda ser tomado, también es cierto que en este final de los tiempos, cuando yo pienso en algo, ya existen cantidad de potenciales iguales o similares de los que yo me puedo servir. Entonces, en el momento que pienso en algo, aunque ese mismo potencial, eso que acabo de crear, no lo puedo actualizar, tengo disponible al toque, al instante siguiente, un potencial similar pensado por mí 40 días atrás o por otra persona que tuvo el mismo pensamiento que estoy teniendo yo ahora. Y entonces, lo que antes era una protección, ahora se ha vuelto una especie de trampa si yo no estoy consciente de que cada instante, no día, cada instante de mi vida yo vivo con un potencial que tiene un día 1 y un día 40 simultáneamente. Entonces, bajo todo este contexto,
lo que vamos observando es que, como les decía, entonces, el futuro, en principio, no tiene ninguna responsabilidad sobre nuestro mundo. El futuro, ¿qué hace? El futuro lo que sabe, lo que sí sabe el futuro, esa realidad, porque recordemos, son dobles como nuestros dobles, es decir, incluso en ese sentido estamos en una desigualdad abismal. Entonces, lo que sí sabe el futuro es lo siguiente. El futuro sabe que si logra llegar a mí en la noche y dejarme una información, el futuro sabe que inexorablemente en mi ignorancia yo voy a ir derechito y sin pausas a alimentar todos los pensamientos, a traer todos los pensamientos que estén vinculados con esa información. Entonces, lo único que hace el futuro es ocuparse de vivir su realidad, porque sabe que en la medida que ellos viven su experiencia, así como naturalmente nosotros vivimos una experiencia siempre en el marco de la ignorancia, también sabiéndolo, pero quiero decir, lo sepamos o no lo sepamos, vivimos una experiencia que en definitiva y esencialmente lo que está haciendo es recibir información, dar información. Recibimos y damos de forma permanente. Y estamos alimentando ese futuro sin saber que lo estamos haciendo. Cuando no lo sabemos. También lo hacemos cuando lo sabemos, pero cuando lo sabemos empezamos a tener herramientas para poder empezar a cambiar la circunstancia, que ahora la estoy poniendo del lado de la mayor dificultad para que podamos entender cómo esto opera. Entonces, el futuro, vuelvo a decir, viene y me deja una información y también hago esta aclaración, estoy haciendo una instantánea, una foto, porque ¿qué pasa? No hay una sola información en mí. No hay un solo... A veces nuestra vida la tenemos centrada en 2 o 3 cosas y no salimos de ahí. Sí, pero dentro de esas 2 o 3 cosas, lo material, lo vincular, lo sexual, bueno, y discúlpenme que me voy bien directo a las cosas mundanas. Después podemos empezar a hilar fino, pero en las cosas mundanas, ahí más o menos nos movemos. Entonces, ahora dentro de lo material, bueno, hay toda una serie de cosas. Todos los días me levanto y sintiendo que me falta algo, así sea la cosita más pequeña, pero estoy, no sé, siento que... prendo el computador y veo que estoy en el Black Friday, no sé cómo le llaman, y entonces automáticamente tengo que comprar algo. Tengo que aprovechar porque es oferta, ¿cómo no voy a aprovechar? Capaz que no necesito nada, pero... y toda esa información nosotros creemos, otra vez, que somos nosotros. No, no somos nosotros. Eso nos mantiene entretenidos o nos mantiene en la sensación de carencia. Estoy haciendo ejemplos chiquititos porque otra vez, cada cosa que digo podemos explayarnos y podemos ver las circunstancias en vista de cada uno, y en ese sentido los ejemplos pueden ser vastos. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, el futuro ha venido a mí, me ha dejado una información y el futuro sabe que yo voy a ir detrás de esa información. Entonces, a lo único que se dedica el futuro es a seguir viviendo su experiencia, haciendo eso que está haciendo en su realidad, porque sabe que eventualmente, mientras yo no cambie, mientras quien está en el pasado no cambie, no se despierte, no se dé cuenta, va a recibir la información que necesita, va a estar siendo iluminado como nosotros lo somos por nuestro pasado, y guay, otra vez, cuando digo esto, como cuando lo dice Garnier, pero pongámonos en contexto.
somos iluminados por el pasado, pero no por la información de nuestro doble, sino por la información del futuro, que necesariamente en el camino de la anticipación tiene que pasar por esa realidad. Entonces, el futuro, volvemos al tema que nos convoca y varias cosas que vamos a intentar ir introduciendo, que hace solamente hace su experiencia. Y en la medida que sienta que tiene la energía para seguir haciendo lo que quiere hacer, lo va a seguir haciendo. Y eso, de alguna manera vital, está siendo análogo con esto de decir de una forma reduccionista y simplista, el futuro me está guiando, me está dando información, me está llevando a hacer cosas que eventualmente me perjudican. Sí y no. Sí, si soy un ignorante de mi realidad. No, eventualmente un no con mucha acotación, porque recordemos, también son todos puntos que les voy haciendo. Discúlpenme otra vez si por ahí les tiro con muchas cosas que no puedo explayarme. Recordemos que nosotros tenemos una información que nos está llegando desde el pasado, pero que no tiene que ver con ese pasado. Con esto más o menos enfocado, con esta cuestión más o menos enfocada, entonces tenemos que empezar a ver que probablemente la trampa, la cuestión que tenemos que empezar a desarmar es justamente cómo empezamos a comprender la cuestión de que estamos siendo sugeridos todo el tiempo y que en esa sugerencia nosotros tenemos la posibilidad de la elección. Y vuelvo a decir, estamos haciendo un extracto más o menos del que espero se pueda estar entendiendo más o menos cómo funciona. ¿Por qué digo esto? Porque en la dinámica, que es mucho más compleja, bueno, son muchos los pensamientos, son muchas las ideas, son muchas las cosas a las cuales nosotros estamos de alguna forma atados en vista de esa información que está en nosotros, de ese sesgo que está en nosotros y que justamente va a permitir que la información que estemos recibiendo siempre esté en línea directa con esas cosas que estamos alimentando. Desde el punto, antes de entrar en esto de ver cómo gestionamos, vamos a ver una cosa también que es muy importante. Hace un ratito les leía unas palabras de Garnier que dice: tenemos varios potenciales posibles al mismo tiempo y son los observadores los que eligen nuestro estado potencial, pero solo pueden elegir el estado potencial si están en el mismo pensamiento que nosotros. Entonces, esto es igual del otro lado de la balanza. Es decir, ¿por qué ellos nos están dando ese potencial? Porque nosotros, ignorantes, estamos en el pensamiento, ellos están en nuestro pensamiento, porque ergo nosotros estamos en el pensamiento que ellos nos están impulsando. En vista de, como les dije, esa visita que cada noche han hecho a nosotros
y que ha alimentado esta memoria que está en nosotros, a partir de la cual nosotros percibimos el mundo, hacemos las elecciones, y una memoria que no se agota tan rápido como nos gustaría. Una memoria que va a necesitar de un tiempo, y por eso el doble tendrá que venir a mí, tendrá que ir al futuro, tendrá que modificar ese futuro. ¿Para qué? Para que esa ecuación paulatinamente vaya cambiando. También dependerá de las circunstancias de cada uno. Cuanto más cooptado yo esté por esta realidad y por cuanto más cooptado esté por esa información ajena, cuanto más información ajena yo haya asimilado a lo largo de mi vida antes de conocer a mi doble, bueno, más será el tiempo. Dependerá de en qué zodíaco está, en qué lugar del futuro está. Todo eso, pero yo no tengo no puedo saber nada de eso, no, eso está todo en manos de mi doble, y ahí es donde yo tengo que poner mi voluntad. Pero esto que les estoy diciendo, en donde el futuro, para poder darme información, necesita que yo esté en ese pensamiento, si lo pongo en un espectro más amplio, ahora vamos a intentar comprender cómo realmente no es un ser del futuro. No es el mismo ser que todas las noches viene a mí. No es uno solo. Son varios. Pueden ser varios. ¿Por qué? Porque nuestro presente hace una proyección hacia el futuro que está relacionada con la proporción de los espacios en desdoblamiento. Yo acá les estoy diciendo algo que soy consciente de que no todo el mundo lo puede entender claramente, pero intentaré darle una mínima base, y luego, bueno, como dije al principio, habrá quienes, si esto no les parece, descártenlo, y cuando puedan revisarlo con profundidad entenderán mejor lo que les estoy diciendo. Nuestro presente, nuestra realidad presente, así como el pasado hacia nuestro presente hacia el futuro, tiene una proyección, y la información tiene determinadas condiciones. Una de esas condiciones es que cuando un espacio se desdobla hacia otro espacio, hacia el futuro, lo hace respetando una regla que tiene que ver con el cuadrado. El espacio siguiente a mi espacio tiene el cuadrado en términos de dilatación temporal y de información que mi presente. Garnier enseña que depende de donde yo me mire, es el cuadrado en vista de la raíz cuadrada, en función del potencial cuadrado, y si soy un observador interno al respecto del externo, y si es al revés, es la raíz cuadrada la que me determina el tiempo, o cómo yo puedo conocer el tiempo del futuro. En vista de mi tiempo, ¿cómo conozco el tiempo del futuro? Bueno, tomando la raíz cuadrada del espacio dimensional de ese espacio en desdoblamiento. ¿Cómo llego a eso? Bueno, llego a eso porque la geometría del desdoblamiento me permite conocerlo. Es lo que les puedo decir, porque no tengo los elementos para poder explicar. Entonces, remitiéndonos a la cuestión de la información, acá hay algo que pasa. ¿Qué pasa? Garnier, ¿qué nos dice? ¿Qué explica? Que nosotros vivimos, yo esto también por ahí lo hemos expresado, él no habla de inconsciente colectivo, como habla por ahí la psicología, o como en algún momento estableció Gustav Jung, pero sí habla de comunidades de pensamiento. Así como nosotros en nuestro presente estamos atados a comunidades de pensamiento, es decir, a contextos en donde se piensa de una determinada manera, si estoy en mi familia, todos en mi familia tenemos una mirada bastante común, siempre empieza a haber excepciones, pero de todas maneras,
Cuando me voy hacia lo macro o hasta un determinado lugar macro, todos somos conscientes, al menos así lo pienso, o tenemos la capacidad racional de darnos cuenta que en realidad todos nos movemos en contextos en donde la información que allí se maneja o determina las circunstancias es una información a la que nosotros adherimos. Nosotros no podemos estar en un lugar a donde haya personas que no piensan como nosotros. Eventualmente eso es muy difícil. Y de hecho esto es tan así que en este presente que vivimos, de hecho, se está dando una polarización. O sea, así hay muchas comunidades de pensamiento. Si lo pongo desde el punto de vista de una ciudad, si lo pongo desde el punto de vista de la idiosincrasia, la cultura, la religión de un país, o sea, en ese sentido es en el que yo me estoy refiriendo. Políticamente escuchamos o puedo escuchar a alguien que dice, no, porque la gente piensa tal cosa. No, la gente que piensa eso es la gente con la que vos te movés, a la gente a la que vos escuchás, pero ya sabemos de sobra que hay realidades que vistas por uno y vistas por otro parecieran ser totalmente distintas. Y uno mismo se pregunta cómo el otro puede estar viendo esto de esta manera cuando para mí es tan claro que es de otra. Bueno, ¿eso por qué? Porque hay diferente información. Porque como yo no puedo ver nada que sea distinto a la información que está en mí, entonces, ergo, y estoy simplificando, ergo, no puedo ver aquello que el otro ve porque tiene otro sesgo, otra mirada, otra información, otra memoria. Bueno, esto mismo que nosotros nos pasa en esta realidad, pasa en el futuro. Exactamente igual. ¿Por qué? No olvidemos, eso no es una cosa, es intangible a nuestro sentido, pero es absolutamente tangible esa realidad. No estamos hablando de algo, estamos hablando de una realidad como la nuestra. Otros escenarios, un cuerpo físico probablemente diferente al nuestro, pero después es una experiencia con sus decisiones, sus elecciones, su alegría y su sufrimiento. Es una experiencia como la nuestra. Y en ese sentido, también en el futuro hay comunidades, para ponerlo para seguir en este mismo concepto, comunidades de pensamiento. Entonces, en primer lugar, como primer medida, cada uno de nosotros está conectado, vinculado, aunque no lo sepamos, con una determinada comunidad de pensamiento. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, recibiendo un pensamiento que no nos pertenece, en donde en una información potencial que permanentemente está en nosotros. Pero todos estamos aquí con la intención honesta de querer aprender, de querer saber, de querer ver de qué manera podemos ubicarnos en un mejor lugar para vivir esta experiencia en vista de conocer qué opera de la manera que opera. Bueno, evidentemente en el futuro hay una comunidad, hay seres que están en esa sintonía, porque nada puede existir en este presente si antes no existe en el futuro. Entonces, dentro de una gama de infinitas posibilidades, hay una información en el futuro dentro del contexto de un grupo de seres, n número, que adhieren a un pensamiento, si quieren, más benevolente, en donde al menos están intentando hacerlo un poco mejor.
Ni hablar de los que están queriendo regresar, que son quienes están buscando hacerse amigos de nuestros dobles. Entonces, cuando en la noche yo me voy a dormir, mi cuerpo energético automáticamente y estamos otra vez, seguimos en el contexto de la ignorancia. Mi cuerpo energético, ¿a dónde va a ir? Va a ir de cabeza a ese pensamiento que yo estoy teniendo cuando me voy a dormir. Si yo estoy preocupado porque económicamente, salud, por cuestiones vinculares, por lo que fuera, si yo estoy permanentemente todo el día alimentando eso, porque es la información que me han puesto y a la cual yo adhiero, porque la sigo creyendo que soy yo, cuando me voy a dormir, ¿a dónde voy? De cabeza, ahí, a esa realidad. ¿Voy siempre al mismo ser? Y no necesariamente, porque son varios los que están en esa línea. Ahora, y acá probablemente empezamos y tengamos claro esto, probablemente empezamos a especular algunas cosas, a inferir algunas cosas, lo estoy haciendo yo en realidad, pero les dejo en claro que estoy intentando explicarles algo que es muy difícil de explicar, pues es muy difícil de abstraer. Estamos intentando hacerlo con palabras que conocemos, con conceptos que conocemos, estamos intentando describir algo que tiene una complejidad y que evidentemente debe tener un montón de variantes estoy en este momento apartando un poco por desconocerlas en su esencia y otro poco para no hacer la cosa mucho más compleja. Entonces, simplificando en una experiencia normal, porque otra vez, esto después depende de cada uno, depende de cuán cooptado estemos, no es lo mismo una persona que toda su vida, aunque no conoce la ley, toda su vida ha procurado, ser una buena persona, ha procurado no dañar a los demás, aunque a veces lo hacemos, etcétera, etcétera. Dentro de ese marco de normalidad, cuando yo me voy a dormir a la noche, si estoy muy cooptado, esa comunidad, ese abanico de posibilidades se va haciendo cada vez más chiquito y probablemente yo me vaya centrando demasiado. Entonces, en vez de tener los problemas cotidianos, estoy centrado en una sola cosa, entonces voy a ir a caer siempre, no necesariamente al mismo ser físico, pero sí a un grupo de seres que estén en esa línea de multitud. No quiero usar tanto la palabra infinidad, pero sí, porque en un punto hay un finito, pero en una cantidad abrumadora de posibilidades al respecto de esta misma circunstancia en la que yo estoy. Entonces, otra vez, cuando sale mi cuerpo disparado para allá, cae o dentro de ese grupo que está ahí y que, otra vez, no son seres como nosotros, son dobles, por lo tanto tienen una sensibilidad especial a este respecto. Cuando detectan que la información está llegando en vista ahora no de una información del día a día, sino de un cuerpo energético que está llegando en vista de un sueño paradójico, algunos que querrán poner un acento en sus circunstancias, jalan. Y como nosotros no tenemos ni idea, no estamos decidiendo nada, estamos ahí a merced, caemos, somos tomados, caemos y viene a nosotros su cuerpo energético, nos da información, nos da la respuesta antes que la pregunta, como enseñamos, como enseña Garnier. Y entonces cuando yo me levanto, no es que pregunto, todas las preguntas que yo hago son en función de algo que a mí se me ocurre. No, yo pregunto lo que me dijeron que pregunte. Y hasta que yo no corto con esta circunstancia, esto sigue operando de esta manera.
¿Cómo podemos considerar ese abanico? ¿Cómo podemos ver este abanico? Digo, este abanico desde mi presente a un futuro que se proyecta en vista de lo que les hablaba hace un ratito, de que el espacio siguiente es el cuadrado en relación espacial y de la información de mi propio presente. Bueno, justamente haciendo este cálculo y para no meternos demasiado en las matemáticas, apelamos a este número que ya conocemos, que Garnier menciona, de las 144.000 informaciones. Todos nosotros recibimos ese potencial que decimos que recibimos, ese potencial preexistente, en su conformación tiene varios elementos. El número 144.000 no es un número caprichoso, es un número que sale justamente en principio de entender que nuestro pasado, en relación de nuestro presente y de la posición que nuestro planeta Tierra tiene en el sistema solar, determina esa cantidad. El pasado para nosotros es 12, ahora no voy a entrar en explicar porque si no estaríamos haciendo un taller de 24 horas para abarcar todas estas cosas. Entonces les voy dando la información y luego vuelvo a repetir por tercera vez, habrá cada quien la irá profundizando en la medida que pueda para poder entenderla mejor. El pasado es 12 a nuestro presente, por lo tanto, 12 por 12, 144, y como nuestro planeta Tierra ocupa el cuarto lugar desde el Sol, es decir, energía 1000, entonces 144.000 son las informaciones que en vista de nuestro pasado nosotros necesitamos aquí. Tomando este ejemplo, porque este número 144.000 luego tiene otro montón de implicaciones, pero parándonos en esta circunstancia, hacia el futuro pasa exactamente lo mismo. Es decir, si yo lo quiero poner en los términos para poder entender más o menos qué cantidad de seres yo necesito en el futuro para informar a este presente, la cuenta es absolutamente válida, es la misma, porque esto está en función del espacio y de la información. Entonces, si yo tengo en este presente 12 personas, 12 por 12, 144, 144.000. Entonces quiere decir que para informar a 12 personas en mi presente necesito 144.000 en el futuro. Y si yo quiero bajar un poquito la escala para verme a mí, yo necesito, y esto no es que otra vez porque somos muchos, porque esto es mucho más complejo, pero para poder verlo en un punto y para poder entender esto de que si hay alguien exclusivamente con su mirada puesta en mí, yo necesito, respetando esto que está dentro del principio vital que enseña Garnier, yo necesito, si yo tengo 1 en este presente, necesito 12.000 en el futuro. Quiere decir que para que una persona, un ser en este presente pueda tener una síntesis de una información que va a estar en relación de 108 por las cuestiones de la información y del paso de las informaciones, etcétera, etcétera, yo voy a necesitar en el futuro 12.000. 12.000. Entonces, fíjense cómo ya no podemos hablar de 1 ocupado directamente de mí. De entrada, si lo vemos desde este punto de vista, y vuelvo a decir, tengan en cuenta, les pido por favor, todos tengan en cuenta que estoy reduciendo bastante la cuestión, le estoy dando una información, soy consciente
de que algunas cosas se las estoy dando sin poder darles mucho contexto, pero como siempre les digo, les aseguro y les agradezco quienes así reciban la confianza de que les estoy diciendo algo que enseña y explica Jean-Pierre Garnier Mallet. No solamente lo explica, sino que se decanta cuando conocemos, cuando empezamos a conocer cómo se desdobla un espacio, por qué lo hace de la manera que lo hace, etcétera, etcétera. Porque no solamente es, y en esto me disculpo de la manera que lo digo, no se trata de repetir como loros lo que dice Garnier, sino se trata de entender la lógica. Porque por más que yo repita como loro lo que Garnier dice, si yo no entiendo lo que Garnier dice, es lo mismo o estoy siempre ahí en el filo de que cualquier cosa me vuelque en una dirección incorrecta. Yo siempre les pongo el ejemplo de la matemática. Si yo aprendo a hacer un cálculo matemático simplemente porque me aprendí la fórmula y siempre me da, lo estoy haciendo de memoria. No sé lo que estoy haciendo. Pero como esta es la fórmula, ahora, el día que viene alguien que sabe y me cambia dos signos y una letra, no sé más qué hacer. ¿Por qué? Porque en el fondo no entendía la lógica de lo que yo estaba haciendo. Entonces, es muy importante entender realmente, y yo en mi lugar siempre los exhorto modestamente a tomarse el trabajo de conocer, al menos, no todo, por ahí no todo, no todos necesitamos todo, pero lo que sí sientan que lo comprenden en certeza, que realmente sea bajo la lógica de lo que Garnier enseña. Porque eso les va a facilitar entender realmente y les va a facilitar cuando Garnier, por ejemplo, que lo viene haciendo bastante seguido, cambie algunas lógicas, no la lógica en sí, sino algunas lógicas dentro de la lógica, como por ejemplo cuando empezó a decir que el futuro es más lento que el pasado, por ejemplo. Y de esas, otras muchas. Pero si yo entiendo la lógica y entiendo cómo funciona el principio vital, entiendo por qué Garnier ahora quiere ponerlo desde otro lugar. Pero está hablando de lo mismo. Bueno, dicho todo esto, entonces volvemos a lo que estábamos diciendo. Entonces, como vemos, necesariamente se requiere que en el futuro haya una determinada cantidad de seres para que nos estén informando a nosotros. Y si esta relación es una relación, como les digo, de 1 a 12.000, imagínense en vista de la cantidad de seres que somos en este momento al respecto de la cantidad de seres que hay en el futuro. Porque el hecho de que al final haya una concentración de la información en vista de que en función de la cantidad de seres que somos, en función de la cantidad de seres que hay en el futuro, cuando se llegue al final del ciclo de tiempos, hará falta que haya en este presente un número determinado de seres humanos, un número mínimo de seres humanos. ¿Para qué? Para que esta relación de la que les estoy hablando, del futuro ahora volcada hacia el pasado en una información que viene desacelerando, pueda recaer en este presente en 144.000 sí seres humanos que deberán estar con sus dobles para poder llevar esa información al pasado en cabeza del avatar, que será quien haga la síntesis en función de su propio presente en 12 y él en su rol, en sus propios zodíacos 1, para tener esa información y entregarla en ese espacio sin meterme demasiado en esa cuestión. Finalmente, entonces, esto que les comparto, se los comparto para que entendamos esto
de que entonces el futuro es un futuro, es una realidad que está siendo iluminada por nosotros, que cuando nosotros damos la información, estamos proyectando una información que en el futuro se acelera y se dilata y se expande, por lo cual, así como nosotros iluminamos el futuro, estamos justamente aportando información que puede estar ayudando en ese futuro a, en este caso les estoy diciendo 1 a 12.000, 12.000 por el otro lado están haciendo una experiencia que eventualmente está enviando información para que yo la reciba y la siga alimentando y así, y así, y así, y así. Les vuelvo a decir, el futuro vino, me dejó la información, espera que yo, como un cordero ignorante, vaya detrás de esa información y el futuro lo único que hace es, se da cuenta, sigue haciendo lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque estás recibiendo la información. Punto. Porque en el momento que yo sé lo que está pasando y en el momento que son pocos durante el día, no nos engañemos, porque la cuestión es lo que hacemos en la noche, no tanto en el día. Vinimos a dormir, lo demás no sirve para nada, pero bueno, tenemos que vivir durante el día. Entonces, durante el día, cuando eventualmente yo, ahora que sé, ahora que soy consciente, detecto un pensamiento que no quiero aceptar, sobre todo porque está dirigido hacia una persona, en ese momento el futuro se desconcierta. ¿Por qué? Porque se entera de que no recibe la información. ¿Cómo se entera? Bueno, porque, vuelvo a decir, son sensibles y saben lo que está pasando. Es como si nosotros en un momento estamos felices por hacer algo, les estoy poniendo un ejemplo que yo, otra vez, por favor, les pido, intento acercarme un poco para poder explicarles. Es como si yo estoy haciendo algo, que estoy muy convencido de hacerlo y de golpe, no sé por qué, me viene como un bajón. Me entra la duda. Ahora, no, ¿y será así? ¿No será? Es como que tenía una energía que me estaba llevando hacia ese lugar y de golpe es una analogía que les estoy haciendo. El futuro, como sabe, son dobles, tienen una sensibilidad, se dan cuenta. Y entonces cuando se dan cuenta que alguien del otro lado en el pasado decidió no alimentar esa información, ahí ellos entran en el desconcierto. Y en ese sentido, el futuro ahí tiene que ver qué hace. Porque en el momento que se da cuenta que ya no están alimentando su interés, bueno, estará muy atento a la próxima noche, ¿sí? Para ver a quién o quiénes del otro lado están dispuestos a seguir dándoles información. Como dice Garnier, el futuro no tiene propiedades propias, se lo lleva todo, aprovechando la ignorancia de quien lo ilumina. Pero no tiene propiedades propias, personales, necesita de la información que nosotros le damos. En ese sentido, el futuro no es como el pasado. El pasado puede ser el alfa y la omega, pero el futuro no. El futuro sabe que necesita inexorablemente de la información del pasado y sobre todo de la información vista desde el punto de vista de su realidad del pasado, es decir, del pasado donde están nuestros dobles, no tanto de nosotros. Porque por el otro lado, no olvidemos que nosotros estamos en un presente en donde, lo sepamos o no, le estamos fabricando el futuro a alguien que somos nosotros mismos. Este es otro concepto. El futuro, el pasado, digamos, nuestros dobles, como ya hemos repetido tantas veces, no sabe lo que nosotros hacemos, no nos escucha, no nos ve, pero sabe cómo pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos iluminando un futuro que es una realidad que se está replicando en el pasado. Porque esa información que va del pasado al presente, del presente al futuro, del futuro al pasado, es la información que permite que la realidad del futuro y la realidad del pasado sean las mismas. En donde el futuro en realidad, si lo quiero poner en lo que debería ser,
originalmente, como vamos a decirlo, como funciona en el espacio inicial, ¿qué hace el futuro? El futuro simplemente está respondiendo información del pasado. Acá el futuro tiene sus propias cuestiones, puede hacer lo que quiera en definitiva, en ese sentido. Pero finalmente, cuando el pasado es consciente y el presente es consciente, está limitado. Está limitado en tanto el pasado y el presente estén, sobre todo el pasado, y más si hablamos del espacio inicial, esté consciente. ¿Cuándo el futuro toma cierto poder? Cuando no va a pasar nunca del pasado, pero sí en el presente haya alguien, como nos ha pasado y por eso aquí estamos, elija tomar una información del pasado y no la síntesis de una información del futuro, perdón, en la anticipación de 1/3 y no la información del pasado en la anticipación de 2/3. Entonces, todo este marco, todo esto que estoy intentando explicarles es para que veamos que la cosa es un poco más compleja que el solo hecho de decir que el futuro, que hay alguien en el futuro que me está mirando, hay alguien que se... No, ni sí y no, pero finalmente depende de nosotros. Somos nosotros quienes eventualmente, conociendo, ahora que sabemos que esto funciona así, podemos cambiar esa ecuación. Vamos a elegir nosotros a qué comunidad de pensamiento, bajo qué arquetipos vamos a hacer la experiencia. No. Nosotros no podemos elegir nada en ese sentido. En ese sentido, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque en definitiva yo, durante el día, estoy permanentemente siendo informado, cuando estoy fuera de la ley, por un futuro ajeno. Pero ¿qué pasa? En la medida que yo me voy a dormir como me tengo que ir a dormir y mi doble empieza a poder ir al futuro, mi doble empieza a hacer un camino en donde empieza a haber dobles que están a mi favor y entonces voy a empezar a recibir una información distinta. O ese doble que eligió mi doble vino a mí y ¿qué hizo? Lo mismo que hacía el otro, pero ahora con una guía de mi doble y entonces ahora me dice, mira, conéctate a este canal, conéctate ahora con esta comunidad de pensamiento. Conectate con esta parte del futuro, que sí tiene un montón de información ajena, que no te pertenece, pero que en definitiva es menos mala que la otra y en definitiva te va a aportar para que en tanto tu doble pueda seguir yendo al futuro, ese camino vaya teniendo cada vez más claridad. Y vayas acotando la información hasta que llegue el momento en donde, porque tu doble fue todas las veces que necesitó ir, dentro de ese grupo que ahora es un grupo que está siendo seleccionado por tu doble, haya en el corazón 108 dobles amigos que te permitan hacer la mejor síntesis para este presente. Ahí ese es el ideal del ideal. Y ese es un ideal que usufructuamos, me animo a decir, por lógica, un tiempo corto. Porque si logramos 108 dobles en el futuro, que no son cualquier 108 dobles, no me puedo tampoco explayar acá, no son cualquier 108 dobles, pero si yo logro eso, con los 108 del pasado y los 108 del futuro, arreglo lo que tengo que arreglar y chao, y me fui. Porque en realidad estoy acá para eso, no nos olvidemos nunca. Al menos de mi parte voy a hacer que no se lo olviden. Porque también
a la hora de irme a dormir, esto es crucial, determinante. El doble necesita saber que yo me voy a dormir porque tengo esto en mi cabeza. Porque el conocimiento y el saber qué es lo que yo tengo que hacer me da la claridad de saber que soy responsable de un futuro que tiene que ser borrado. Porque ese futuro está haciendo vivir mal a los demás y porque me tiene atrapado en esta realidad. Todo lo demás pasa a un segundo, tercer o cuarto plano, excepto las circunstancias bajo las cuales yo viva tranquilo, en paz, con salud. Pero ¿bajo qué circunstancias? ¿Con qué personas? Bueno, todo eso es algo que estará en la voluntad de mi doble. Entonces, tenía que refrescárselos porque está en mi hacer. Entonces, con todo esto, más o menos esperando de corazón poder estar explicándolo de la mejor forma y dándole un contexto, conscientes entonces de que nosotros estamos en una realidad en donde somos paso de la información, en donde hay un futuro que crea sin criterio, que tiene su propia identidad, que no es responsable de eso, pero que eventualmente está ocupado de poder venir a nosotros en vista de lo que nosotros alimentamos, para que, bueno, eventualmente uno cada noche pueda decir, a este lo estoy guiando yo, pero eventualmente, cuando vuelve a su realidad, eso de nuevo se atomiza hasta una próxima noche y dependerá de que yo aquí ahora sepa o no sepa y entonces siga esa dirección, esa sugerencia. Y ahí es donde yo le decía, entonces la cuestión se remite a poder entender la trampa de la sugerencia y de la elección. En la medida que yo soy consciente de lo que está pasando, como les dije hoy, en la medida que yo entiendo que tengo una libertad, entonces en esa medida, cuando no puedo observar todo el pensamiento todo el día, porque eso es imposible, pero al menos en los pensamientos que involucran a otra persona, yo pongo un parate, corto, y entonces en ese momento sí estoy eligiendo. Estoy ejerciendo una voluntad que está desarmando al futuro y que lo estoy alejando para que eventualmente ese futuro en la noche ya tenga más dificultades para venir a molestarme. Porque también recordemos, ¿por qué tan importante esto? Porque hay un futuro que es este futuro que mientras yo soy ignorante y mientras yo alimento las cosas que creo, las alimento yo, pero en definitiva no lo hago, y ahí le sigo dando energía, es muy importante también vigilar el pensamiento exclusivamente cuando se trata de otra persona, no solamente porque eso está intrínsecamente relacionado con la benevolencia y con todo lo que hay atrás de entender el concepto de ayuda, sino porque desde el punto de vista pragmático y si queremos ver desde el punto de vista donde nos podemos complicar, sepamos que cuando nosotros nos metemos con otra persona, no solamente estamos alimentando un potencial, estamos empujando a esa persona a que vaya en una determinada dirección. Estamos nosotros perdiendo energía porque nos estamos ocupando de lo que no nos tenemos que ocupar y encima estamos creando un potencial que puede hacer vivir mal a los demás. Pero además de todo eso, el futuro que está informando a esa persona se puede venir también contra nosotros.
Porque el futuro tiene la sensibilidad y sabe, no importa si está, o sea, vamos a suponer que es alguien que no conoce la ley, pero nosotros en nuestro juicio decidimos que, o por ejemplo, lo pongo en el marco de ayudar a alguien que no me pide ayuda, que todavía ahí hay algo para rescatar. Pero aún así no fuera de esa forma, aún si así fuera alguien a quien yo estoy, no sé, como siempre decimos, ¿no? Me lo cruzo por la calle o prendo el televisor, está el político que no me gusta, entonces lo primero que se me escapa, o veo una noticia de alguien que hizo algo, entonces, bueno, el futuro de esa persona va a venir a molestarme. ¿Por qué? Y porque me estoy metiendo donde no me tengo que meter. Además de todo lo otro que ya les dije, además de que estoy alimentando un potencial, además de todo eso. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer cuando conocemos la teoría es empezar, en la medida de que dejamos que nuestro doble vaya al futuro, lo que estamos haciendo es permitir que en vista de la elección de mi doble, parte de ese futuro venga, me deje información, a la mañana siguiente yo empiezo de la misma forma, ahora solamente que es otro futuro, otra información potencial, yo voy a empezar a ir detrás de ese pensamiento, pero observando cuando ese pensamiento esté en cabeza de un ser humano. Y entonces, desde el otro lado, ya ese poder que el futuro tiene, en el sentido de que sabe que si me deja una información, yo le voy a dar información porque no puedo no hacerlo, ahora que soy consciente, bueno, se va a dar cuenta de que pierde ese poder y que ahora yo, en vista de mi doble con el pasado, dejo de ser la marioneta del futuro para ser la marioneta de mi propio doble, es decir, para alimentar la memoria que en realidad es mi memoria. Y entonces, de esa manera, a través de mi doble, me vuelvo yo marionetista del futuro. Pero no yo. Es mi doble. Pero, como ya sabemos, si no nos perdemos en los conceptos y si entendemos las diferencias, mi doble soy yo. Todo esto, más o menos, hay otras cuestiones que, en vista de saber esto o de más o menos entender esto que les acabo de explicar, ya pueden tener más vinculación con la propia práctica, con la propia aplicación del día a día, de entender la anticipación, pero hasta acá, más o menos, la idea era poder explicarles o darles un marco para que todos podamos entender que en realidad no es que hay alguien ocupándose de mí porque me está mirando, sino que hay un futuro que tiene la posibilidad de estar más pendiente de mí porque yo soy ignorante de lo que está sucediendo. Si yo ignoro, no sé, no tomo intervención en vista de la simple cosa que tengo que hacer, que es irme a dormir en certeza digna de fe, sin duda, sin miedo y sin voluntad, y luego durante el día simplemente observar mi pensamiento cuando eso involucra a otra persona, y eso escindido de toda idea de técnica, porque finalmente es mi intención en certeza la que hace toda la diferencia, simplemente, porque la aplicación del principio vital es simple, de toda simpleza. Entonces, con eso solo y entendiendo que no es mi voluntad la que opera, sino la voluntad del doble que está en el pasado, la que tiene que hacerlo, bueno,
todo esto que acabamos de explicar empieza a tomar un sentido diferente. Y el futuro, que está obligado a hacer en vista de la energía que le llega de su propio pasado, se va a ver condicionado. Y bajo ese contexto de condición, cada vez va a estar más lejos de poder alcanzarnos y de poder hacer con nosotros lo que siempre intentó hacer. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias de nuestra parte. Aprovechando las circunstancias de este final de año, agradecer profundamente la confianza, agradecer la circunstancia que los lleva a todos ustedes a aceptar esa sugerencia en el pensamiento que les dice que por aquí hay algo que pueden llevarse, que de aquí hay alguna información que va a apoyar, que va a permitir que sigan poniendo ladrillos en la construcción del conocimiento de esta teoría, que lo más importante que les va a brindar, con lo más importante que los va a bendecir, es con la oportunidad de salvar lo más importante que tenemos, que es la esencia de quienes somos, para poder recuperar un lugar que hemos dejado. Esperamos que con este video, al igual que con todos los demás, puedan llevarse algo importante, puedan llevarse cosas profundas, puedan llevarse, aún con nuestra carencia conceptual, aún no teniendo todas las respuestas, pero siempre procurando, al menos de lo que podemos decir, hacerlo en la línea, respetando los conceptos y la fidelidad de Jean-Pierre Garnier Mallet. En ese sentido, esperamos que se puedan llevar los conceptos que luego, al final o en otro momento o bajo otras circunstancias, puedan seguir profundizando los que así lo necesitan para, lo decimos, darle forma a esa certeza digna de fe, que es el medio más importante de todos para que podamos apoyar la cabeza en la almohada y quedarnos dormidos como un niño, y entonces así darle inicio a este círculo virtuoso en donde nuestro doble podrá venir en la noche a nosotros, y entonces todas las cosas que deben ser alineadas, que deben ser corregidas, en su voluntad, así lo van a hacer, y lo van a hacer en el sentido que lo tienen que hacer, porque eso es lo más importante. Aquí no se trata de cosas mundanas, se trata de cosas más profundas, y ahí es donde siempre nosotros, al menos también desde nuestro lugar, es lo que siempre más abogamos, es lo que siempre vamos a intentar recordarles, que nunca nos olvidemos que eso es lo más importante, porque no tengan ninguna duda, Jean-Pierre Garnier Mallet así lo dice, es lo que nuestro doble está esperando, es lo que nuestro doble necesita de nosotros por sobre todas las cosas. Ese no miedo, esa no duda y esa no voluntad tienen que estar cimentadas sobre esta certeza y esta confianza al respecto de saber cuál es ese único propósito que hemos venido a realizar a esta vida, porque de ello depende todo lo demás. De ahí surge toda nuestro conocimiento al respecto de cómo podemos ayudar, cómo podemos avanzar, cómo nos tenemos que manejar en el día, pero siempre partiendo de ese punto, porque justamente es la razón por la que aquí estamos. Esto siempre se lo vamos a recordar, al menos aquellos que elijan con la generosidad que ya les he señalado escucharnos en cada oportunidad. Entonces, otra vez, muchas gracias, que tengan todos ustedes un excelente final de año. Gracias por habernos acompañado. Esperamos nosotros haberlos acompañado de la mejor forma un año más, porque ya parece mentira, aunque no lo es, cómo pasa el tiempo y cómo somos tantos y cada vez más los que vamos intentando hacer este camino.
y bueno, y tantos que nos venimos acompañando en esa circunstancia y que por supuesto celebramos. Gracias, esperamos, bueno, el año que viene seguir en esta tarea, seguir teniendo cosas para compartir, al menos mientras así lo sintamos, mientras sigamos recibiendo la sugerencia de qué es lo que tenemos que hacer. El día que no, será no, sin voluntad. Mientras tanto, seguiremos ofreciéndole a ustedes las publicaciones en la página de Facebook, que como les decimos siempre es nuestra especie de nave insignia, salas abiertas en donde luego compartiremos los extractos aquí, algún video en este espacio que lo tenemos en el sentido, digamos, original, bueno, por ahora en un impasse que lleva un tiempo largo, algún video por aquí, y por supuesto, llegado el caso, para quienes así lo decidan, para quienes elijan profundizar o dar un paso más adelante, los talleres que compartimos y que lugares más cuidados, con didáctica, en donde podemos todos estos conceptos que nosotros ponemos aquí, poder contarlos de una manera bueno, mucho más fácil de poder ser comprendidas. Aunque bueno, todo eso también recae sobre las circunstancias personales, pero cada uno hace su camino y va construyendo su propio conocimiento, y en eso es en donde nosotros queremos apoyarlos. Gracias, que estén todos ustedes y todos sus seres queridos muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau.